Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora en lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Aisha Laxmi. Hola, Aisha, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo y súper agradecida de esta invitación. Yo agradecidísima de que estés esta tarde con nosotras. Aisha es la creadora del método Laxmi y es autora de la teoría del segundo útero, además de madre de Sara, que tengo una hija que también se llama Sara, qué bueno. Como siempre, cuéntanos qué te ha llevado a hacer a lo que estás dedicando el tiempo ahora, porque por lo que he visto en tu página web, tú eres arquitecta, o sea que no es que ya de pequeña tuvieras ganas de dedicarte a esto. ¿Cómo fue ese cambio de clic? Yo soy informática, o sea que yo también hice ese cambio. Bueno, Rosa, esa es la pregunta de la pregunta, pero antes de empezarte a contar cómo he llegado hasta aquí, que es un gran lío, ¿no? Un poco por situar a las personas que nos están oyendo, hoy vamos a hablar de fertilidad. Para las mujeres que están en procesos de fertilidad puede ser muy interesante esta entrevista, esta charla, y también sobre menstruación y sobre parto. ¿Y qué me trajo hasta aquí un arquitecto técnico? ¿Qué hace aquí? Pues yo creo que ha sido, por un lado, la fusión esa de mi formación como arquitecto muy científico, muy de estructuras y tal, y muy de querer saber cómo funcionan las cosas por dentro, ¿no? Y la fusión con la bailarina, profesora de yoga, de pilates, de un montón de técnicas corporales y luego después un montón de formaciones más que he hecho desde hipnosis, PNL, coaching, la tira de cosas, ¿no? Pero sobre todo el breakthrough este que dicen los ingleses, ¿no? El momento de inflexión en mi vida fue, por supuesto, mi embarazo y mi parto. Me puso la cabeza y el cuerpo de revés, yo creo que como a muchísimas de nosotras. En mi parto ocurrieron dos cosas, bueno, una muy sorprendente y otra demasiado habitual. La demasiado habitual es que fui víctima de violencia obstétrica, que tuve una inducción al parto innecesaria, que acabó en una cesárea innecesaria después de un montón de intervenciones innecesarias todas, ¿no? Y que salí de mi parto en shock, porque yo no sabía si lo que había ocurrido durante el parto efectivamente estaba bien o no, si me habían llevado bien en la atención médica. Por pura ignorancia, vamos, no sabía si aquello estaba, pero muy profundo dentro de mí sabía que, o sea, me sentía violada, o sea, lo voy a decir así Sí. para que nos entendamos. Es como cuando entran en tu casa y te desvalijan, así es como yo me sentía después de mi parto. Y claro, me puse a investigar intensivamente. El tema parto se convirtió para mí en una auténtica obsesión, y creo que ha sido una obsesión durante años, en el buen sentido y en el mal sentido también, porque al fin y al cabo es un trauma por el que pasas y del que te tienes que sanar, y del que tienes pesadillas y pensamientos recurrentes y estás ahí en una, ¿no? Entonces el pasar por un montón de formaciones y de terapias pues me ha ayudado no solamente a salir de ahí, ¿no? Sino a ayudar a otras mujeres a tener una bellísima experiencia de parto, que es lo que debe de ser. Sí, sí, sí. Y además lo Y que has dicho algo que me ha dejado un poco así, porque ocurre mucho, ¿no? De que como que las personas que pasan por esta situación de ya no solo una violencia obstétrica, sino que el parto no es como les gustaría, como que sienten esa culpa por no haberse informado más, por no haberse preparado más y tal. A ver, una persona que le tengan que extirpar el bazo,
Pues no se para ni se pregunta si la manera de extirparse el bazo tiene que ser así, asá o de otra manera. Confías en los médicos y ya está. Entonces, no deja de sorprenderme, a pesar de que es muy recurrente, ¿no? Esta idea de que, ostras, es que no me he informado lo suficiente y han hecho conmigo lo que han querido, ¿no? Bueno, esto está totalmente presente en toda la vida de la madre. O sea, Mm, desde que prácticamente te quedas embarazada, eres culpable de absolutamente todo lo que le pase a tu retoño, ¿no? Y sí, yo he pasado por muchos años de autoflagelación, yendo a una terapia, yendo a otra, que te vas como quitando capas de cebolla, ¿no? Hasta que la última capa que me quité fue precisamente la de la culpa. Oye, pues hice lo que pude con el conocimiento que tenía y con el nivel de conciencia que tenía. Pero siempre yo me encontraba muchas veces diciendo, cada vez que hacía un descubrimiento, jolines, si lo hubiese sabido esto antes, ¿no? Y eso es lo que me impulsa a mí a decir, vale, ha sido una situación horrible e indeseable, no la quería para mí, pero por lo menos voy a sacar de esto lo bueno que es que otras mujeres lo puedan vivir de una manera completamente diferente, ¿no? Y esto es como el regalo que al final te llevas de este tipo de cosas, ¿no? sí, Que hay quien pasa por ello y se queda hundida, o hay quien pasa por ello y hace como borrón y cuenta sí. nueva y no lo anulo de mi existencia, ¿no? Y bueno, pues otras muchas mujeres somos, la verdad, que afortunadamente tomamos cartas en el asunto y decidimos que parar esta locura. Sí, sí, y además no solo parar, sino intentamos que las otras no les pase lo mismo, ¿no? Y supongo Claro, que de allí claro. nació el método Laxmi, ¿no? Claro, bueno, realmente el método Laxmi nació antes. Ahora te cuento. Yo llevaba muchos años, bueno, llevaba como 13 años como bailarina, que compaginaba con la arquitectura técnica. Fue como una lucha entre quiero ser bailarina, pero soy arquitecto técnico y voy con el casco todo el día, con el casco de obra, ¿no? Hasta que ya sí que en un momento determinado tomé la decisión y me dediqué al cuerpo porque es algo que me apasiona, ¿no? Sobre todo hubo momentos, ¿no? A lo largo de esa profesión, ¿no? De enseñar danza, de enseñar pilates, de enseñar muchas técnicas corporales y no solamente de vivirlas yo, ¿no? Sino de enseñarlas. Por ejemplo, la primera vez que una mujer que llevaba muy poco tiempo conmigo, quizá 3, 4 meses dando clases, llegó y me dijo, oye, que me he quedado embarazada. Y yo digo, oye, pues enhorabuena. Dice, no, espérate que te voy a contar. Es que yo he pasado por 3 fecundaciones in vitro que no han funcionado y hace casi un año que ya lo habíamos dejado de intentar y tal. Y ahora de repente empiezo a dar clases contigo y me quedo embarazada. Y me dice, ¿tú crees que tendrá algo que ver? Y yo, claro, no tenía, o sea, yo sí que sabía que todo ese trabajo corporal tenía muchos beneficios, ¿no? Había tenido a mujeres con accidentes de tráfico, yendo a rehabilitación durante muchísimo tiempo y hasta que no empezaron a hacer este trabajo corporal no empezaron a sentirse realmente bien. En fin, bueno, cosas así muy heavy, ¿no? Pero claro, la fertilidad, digo, ostras tú, pues no tengo ni idea, ¿no? Pero esto no me ocurrió solamente una vez, sino que me ha ocurrido muchas, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad en una ocasión cuando entré a trabajar en un sitio nuevo, en el que daba muchas clases y tenía como unas 100 alumnas más o menos entre unos grupos y otros. Tenía muchos grupos diferentes. Y cuando llevaba unos 3 meses, digo, venga, ahora voy a lanzar la pregunta. Unos 3 meses dando clases a 100 nuevas alumnas. Les pregunté que si habían observado algún tipo de diferencia desde que llevaban haciendo este trabajo corporal en su ciclo menstrual, en su útero, en sus relaciones sexuales, en su líbido. Bueno, pues fue sorprendente la sorpresa porque aproximadamente o sea, 70 y pico de esas mujeres, el 70%, efectivamente habían notado cambios Qué en bueno. desde que la menstruación les dolía menos o no les dolía en absoluto,
que tenían antes reglas muy irregulares y se les habían regulado, que la libido, o sea, que tenían falta de deseo sexual y ahora tenían una libido mucho más alta, ¿no? El sentirse muchísimo más atractivas ellas, que es algo que se reflejaba fuera. Quiero decir, en 3 meses de trabajo físico no se te cambia el cuerpo así como para decir, ostras, tú he adelgazado 10 kilos y se me han puesto unos abdominales de la leche. Quiero decir, pero lo que cambiaba en ellas es absolutamente su actitud, Eso. ¿no? Y eso se reflejaba y sus propias parejas las veían más guapas. Que esto es algo que a mí me ha ocurrido mucho, ¿no? Que después de clase de danza llego y todas las parejas que he tenido me decían, wow, vienes guapísima, estás radiante, ¿no? Y es porque ¡buah! Es como que la feminidad florece ahí muchísimo y el hecho es que es un trabajo que ocurre dentro del útero. Hay muchas cosas que se desbloquean dentro del útero. Qué bueno. Y que llevamos bloqueadas miles de años. Miles de años, ¿no? Que aquí hay muchas cosas, desde hábitos posturales, estilo de vida, hasta el sometimiento del patriarcado, los conflictos con la propia sexualidad, en fin, la religión, un mogollón de cosas, ¿no? Sí, sí. Que influyen, pues como cuenta Casilda Rodríguez, ¿no? Sí. En que al final tengamos, o la mayoría de las mujeres tengan un útero espástico. Sí. Llega el momento, a ver, yo veía que todo ese trabajo que yo hacía era muy beneficioso, ¿no? Porque yo no hacía solamente danza o solamente yoga, sino que fusionaba todas las técnicas, ¿no? También estudiando mucho de anatomía, porque a mí yo lo que sentía era que en todas las formaciones que hacía, sí, las técnicas corporales me las explicaban y tal, pero no me explicaban la anatomía y la ciencia que hay por detrás de todo eso. Y como soy una empollona, pues no me quería quedar sin respuestas, ¿no? Y entonces la anatomía ha sido como, wow, mi gran descubrimiento, y es que al final está todo ahí, ¿no? Sí. Y luego vas rascando en cómo está conectado el sistema nervioso autónomo con nuestro útero, que es como, wow, ahí hice otro ¡pum! Y todo confluyó en el momento de mi parto. Yo mi parto comenzó con una inducción con oxitocina sintética, que, bueno, tú ya sabes que la oxitocina sintética produce unas contracciones uterinas muy intensas, muy seguidas. Yo empecé a tenerlas seguidas cada 3 minutos y menos de 3, Es muy duro. muy altas, tan altas que se salían de la tira, ¿sabes? La tira esa del monitor que las va Qué dibujando como dolor. si fuese un Solo pensarlo ya sismógrafo. duele. De pensarlo ya duele. Bueno, pues lo curioso es que a mí no me dolía nada. No, nada en absoluto. O sea, el mío era un caso rarísimo, porque yo, claro, luego después he preguntado mucho, pero me acuerdo de la cara que ponían creo que eran enfermeras, es que Matrona, sí, ni sí, se sí. presentaron ni Sí, sí, nada, sí. no sé si eran enfermeras, matronas o qué, la única que hablaba conmigo era la ginecóloga en un centro privado. Y bueno, pero sí que recuerdo, ¿no? Yo estaba pues con la bolsa rota, con una sonda puesta y enchufada a 100.000 cosas. Lo único que podía hacer por mí misma y por mi bebé era estar en vertical. Entonces estaba sentada y pues leía una revista, hablaba con mi marido y las contracciones, el monitor hacía así ¡uh! Y mi barriga hacía y claro, de vez en cuando entraba alguna y veía la gráfica y me decía, ¿qué tal? Yo, muy bien. Ya te pusieron la epidural, ¿no? Que me extraña que me preguntaran si tenía la epidural puesta. Pues no me ves que estoy sentada. No me la han puesto. Y entonces volvían a mirar la gráfica y me miraban a mí, que estaba ahí como una rosa, y me decían, que te la ponemos cuando quieras, que no tienes que aguantar el dolor. Y yo Pero digo, no me ves. bueno, no sé cuántas veces me ofrecieron la dichosa epidural en las 14 horas que duró el tema, no me dolía nada en absoluto, Rosa. Lo que yo sentía exactamente era que mi útero era un músculo muy fuerte que se contraía con mucha fuerza y que le sobraba fuerza, o sea, que podría hacer un esfuerzo todavía mayor. Exactamente igual como
cuando tú agarras un cubo lleno de agua y sientes que tu bíceps se contrae y sientes el esfuerzo, pero no sientes ningún dolor. ¿Por qué? Pues porque tu bíceps tiene la suficiente fuerza para elevar ese cubo de agua y probablemente uno mucho más pesado, ¿no? Es cuando duele un músculo. Los músculos están preparados para contraerse y relajarse, ¿no? Ujú. Y el útero está diseñado específicamente para parir. Sí. Cuando duele un músculo, cuando o bien no tiene la suficiente fuerza para realizar el trabajo al que se le está solicitando, ¿no? Al que se le Ujú. está exponiendo, cuando está dañado o atrofiado porque no se ha utilizado mucho, y eso les ocurre a los pacientes que tienen una operación, ¿no? Y tienen que pasar mucho tiempo tumbados, que empiezan incluso a tener úlceras y a tener daños que son irreversibles, y lo primero que se procura en los hospitales precisamente es que la persona se ponga en pie y se ponga a Sí. caminar, porque pasado un tiempo, y Claro. este concepto es muy importante, pasado un tiempo de inmovilidad, los daños, hay daños que no se recuperan, ¿vale? Ujú. Y luego el otro motivo es que esté desconectado neurológicamente, o sea, que tú das la orden, pero la orden no llega, Sí. por lo que sea, porque, por ejemplo, el nervio esté seccionado o porque debido a un traumatismo o lo que sea, todavía no se ha restaurado esa conexión, ¿no? Y entonces, básicamente eso es lo que le ocurre a nuestro útero, que no lo usamos y no lo tenemos convenientemente conectado con nuestro sistema nervioso autónomo. Ujú. Entonces, cuando se le pide que haga el trabajo para el que supuestamente está diseñado, y de verdad que el útero es un órgano increíble, maravilloso, pues duele y se comporta de manera espástica. Ujú. Y eso es lo que yo había conseguido revertir a lo largo de mi vida, haciendo todo ese trabajo físico y también de conciencia corporal, de llevar Ajá. conciencia a esa parte de nuestro cuerpo, que es como se hace la conexión. Claro, qué bien. ¿Y, Y y eso cómo lo relacionas? O sea, eso es antes del método Laxmi. no, o sea, Este esto es en la creación vale, del en método Laxmi. El creación, método Laxmi vale. existía ya Ajá, antes de quedarme embarazada. Lo que pasa es que vale. cuando me quedé embarazada, Te tuve esta diste cuenta. experiencia de parto y descubrí, porque tampoco me cayó del cielo esta información, Sí. porque no es que esté al orden del día. Ahora sí que se habla muchísimo más del útero y todo eso, pero hace 11 años que yo tuve a mi hija, para Habían poca nada. gente, sí. Era muy poca gente y vamos, no fue fácil encontrar la información, y yo le pregunté a fisioterapeutas, a médicos, a matronas, a todo aquel que tuviese algún conocimiento médico que estuviese a mi alcance, y no me sabían dar la información, ¿no? Entonces, pues acabas leyendo unos libros y otros, por supuesto. Casilda Rodríguez es un Sí. referente. Cuando leí Pariremos con placer, hice absolutamente la conexión. Dije, claro, no es que yo sea, porque llegué a pensar que yo era un bicho raro y que a lo mejor tenía una sensibilidad especial al dolor y tal, y que por eso no me dolía. Llegué a pensarlo, pero a nivel intelectual, porque yo internamente, a nivel intuitivo, lo que yo sentía es lo que te contaba antes, Sí, 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 sí. que mi útero era un músculo que hacía un trabajo para el que estaba sobradamente preparado. Sí, sí, yo recuerdo, creo que era María Oriel, ya hace, sí, pues lo que tú dices, igual 10 años o así, que hice un curso, me organizó un curso de lactancia en Madrid, con Tati Mabón, se llama, creo que es, en Cardalla, y me hablaba de lo que me estás diciendo ahora, ¿no? Del poder del útero, ¿no? Y cómo hacía ejercicios con mujeres para reconectar, ¿no? el útero, y realmente yo creo que es algo que es lo que tú dices, que ahora con el tiempo pues ya se conoce un poco más gracias a vuestro trabajo,
pero es un gran desconocido, ¿no? Lo que decías, ¿no? Que el patriarcado, lo que dice Casilda en sus libros, ¿no? Que es realmente brutal. Entonces, a partir del método Lakshmi, a mí me ha quedado me ha quedado bastante claro lo que tú dices, pero luego nos hablas también de la teoría del segundo útero. Sí, la teoría del segundo útero de lo que habla es que efectivamente se puede revertir esa espasticidad del útero pues a través de movimiento, de conciencia corporal, de meditación, de muchas herramientas, ¿no? También herramientas puramente cognitivas, o sea, el conocimiento de cómo funciona, ¿no? Que ahora mismo las mujeres necesitamos ese conocimiento también porque tendemos a ser muy mentales. Sí. Estamos menos conectadas con nuestra intuición, menos conectadas con nuestro útero y eso se acaba pagando en muchísimos procesos vitales, en la menstruación, en el parto, por supuesto, y también en la infertilidad, que algunas veces esa infertilidad es debido a que el útero no está en condiciones, no está y el dolor en la menstruación que está tan asumido Sí, es la palabra, sí, no debería existir. Si a ti no te... el menstruar forma parte de nuestros procesos vitales saludables. Entonces, si a ti no te duele hacer la digestión, si no te duele respirar, claro, ¿cómo es que te duele menstruar? Si lo claro. que es normal y sano es que una mujer en determinada edad menstrue y ovule y todas esas cosas. Algo está ocurriendo mal en nuestros úteros. Lo terrible es que al 70% de las mujeres les duele la menstruación. Tienen lo que se denomina dismenorrea, vaya nombre, dismenorrea primaria, que quiere decir que tienes dolor, o sea, tienes una sintomatología, pero no hay una causa física por detrás que pueda justificar ese dolor. Es decir, no hay Conocida. ningún problema físico. Ya. Y luego hay casi otro 30% de mujeres que tienen dismenorrea secundaria. ¿Qué quiere decir? Que les duele la regla porque sí que tienen algo. Ya. Mioma, endometriosis, ovarios poliquísticos, bueno, Sí, pólipos, la lista es como muy, muy larga. Entonces, si sumas el 70 más el 30, claro, ya está, todas. todas, o por lo menos todas en algún momento de nuestra vida, Sí. ¿no? Es curioso que entre los 18 y los 25 años, ese porcentaje de 70% de dismenorrea primaria pasa a ser el 95%. Es decir, que las mujeres que están en la edad Fértil. óptima, o sea, ¿cuándo Sí, estás tú mejor? Que entre sí. los 19 y los 25 años, Claro, vamos. sí, 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 sí. Pues a esas son a las que más les duele la regla. Claro. Y es la época más fértil, en teoría, en la que Claro, y estás. en teoría es la Pero claro, época no más tendría que ser fértil. así. No tendría que ser así, pero ¿qué ocurre en esa época? Que entramos en la universidad o en el mercado laboral. Ujú. Y si durante toda nuestra vida nos han enseñado a vivir desconectadas de nuestro cuerpo y de nuestro instinto, Ahí ese es el más. momento en el que entramos en el estrés total de una sociedad que para nada está hecha a la medida del ser humano y menos todavía está hecha a la medida de la mujer. Porque tanto los estudios escolares y universitarios como el mercado laboral está hecho a la medida de los hombres. Y los hombres son lineales y nosotras somos cíclicas. Ujú. Y ahí está el conflicto. Vivimos completamente desconectadas de nuestras propias necesidades. Y además desconectadas de estas necesidades que muchas veces tampoco sabemos cuáles son. Claro, eso te lleva a pensar que eres un bicho raro. Muchas mujeres piensan que están locas porque nuestros cambios hormonales a lo largo de un mes, del ciclo menstrual, son en algunas ocasiones tan evidentes
que hay mujeres que se sienten eufóricas en el momento de la ovulación y que se sienten completamente deprimidas en el momento de la regla o la semana previa. Sí, Claro, y entonces ellas sienten que, jolines, pero si hace 2 semanas estaba que me iba a comer el mundo, ¿cómo me he podido ya, hundir en este momento? Y a lo mejor si van al psicólogo les dicen que son bipolares, sí, ¿sabes lo que te digo? Claro, lo que tienen es que primero no comprenden su ciclo menstrual y a lo mejor lo están viviendo de una manera mm, tan traumática, ¿no? O están ocurriendo cosas en su vida que no están sabiendo gestionar, que sus hormonas se le han disparado tanto en un sentido como en el otro, ¿no? ujú, Y basta con saber qué hacer, ¿no? Para que todo eso se regule. Sin embargo, recurrimos al fármaco. ya, Hay cada vez más. Y todo lo que sean fármacos es añadir toxicidad al cuerpo. Y ujú, no es necesario, es lo malo. Mira, el otro día leí una noticia que decía que en los análisis que hacen del agua en las riberas del Mediterráneo hay un montón de tóxicos y que uno que destaca son los analgésicos, vamos, el ibuprofeno en concreto, y los estrógenos procedentes de la píldora que toman las mujeres. oh, Porque tela, o sea la que hay, píldora que se nos ha vendido como un método anticonceptivo maravilloso, porque fíjate, te la tomas tú, ya, claro, te sí, la tomas tú, claro, no sí, es. sí, Te desregula absolutamente todo y tiene un montón de efectos secundarios, ¿vale? Es un medio anticonceptivo, eso es lo que es la píldora. Es un medio anticonceptivo que anula tu ciclo menstrual, lo sustituye por otra cosa, ¿vale? No te ayuda a regularlo. Pues ese medicamento se está utilizando para regular el ciclo menstrual cuando no es cierto. Lo que hace es anularlo. Y pues obviamente y que vamos muy aparte, mal. aparte de adaptarte, ¿no? De conocerte, yo creo que este ciclo, ¿no? Que comentas tú, ¿no? Esos momentos de euforia y de no quiero decir depresión en cuanto a algo, al efecto psicológico, sino a la bajada, ¿no? Una cosa es euforia y la disforia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Em, Aparte de conocerlo, con lo cual, pues cuando ya conoces en el entorno en el que trabajas, es más fácil sobrevivir. ¿Qué otras herramientas propones? Bueno, hay muchísimas cosas que puedes hacer, muchísimas, muchísimas. Por supuesto, en esos momentos darte descanso. Y tú me dirás, ¿y cómo te vas a dar descanso si tienes un horario de tal a tal hora y tienes que... Bueno, bajas el ritmo en otras cosas, así, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ya, Pues mira, las mujeres como yo y probablemente como tú, ¿no? Que somos autónomas y que somos jefas y dueñas de nuestro tiempo, que muchas lo hacemos precisamente a raíz de nuestra maternidad, podemos más o menos adaptar nuestros horarios y decir, bueno, pues si en esta semana voy a ir un poquito más despacio, ¿no? O no pasa nada porque hoy pare, que estoy cao, ¿vale? Y luego después, en la semana siguiente, que voy a tener mucha vitalidad, hago y hago, ¿no? Yo hago eso un poco, me reparto un poco el trabajo. Cuando tengo que dar una charla y me coincide con la premenstruación o con la menstruación, teniendo en cuenta que yo realmente mi ciclo menstrual es muy suave, pero igual, yo no estoy igual de lúcida cuando estoy ovulando que cuando estoy menstruando. Y de hecho, como hago muchos directos y tal, yo me doy cuenta, digo, jolines, que espesa que sí, estoy sí, hoy, que esto no acaba de sí, arrancar, ¿no? Pues para esos días lo que hago es que me tengo un guión muy elaborado, o sea, muy detallado, ¿no? Para seguir el guión. Y cuando estoy ovulando y fluyo, pues me dejo fluir porque sé que me va a venir todo, ¿no? Me van a venir las ideas. Pongo un ejemplo. Las mujeres que no tienen esa opción porque tienen que trabajar, pues es visibilizarlo. O sea, avisar a los que hay en su entorno y decirle, mira, tengo la regla y no estoy al 100%. sí.
Y esto es lo que hay, quiero Sí. decir, esto es lo que hay. Y ojo, que no es una excusa, ¿eh? O No, no, sea, no no. es convertirse en víctima y decir, ay, es que mira, es que estoy mala con las reglas, fíjate tú, y no, que esto también es muy español, ¿no? Sí. No, es decir, oye, me tengo que cuidar para poder rendir y ahora mismo estoy baja y después voy a estar Pero es que es eso, de la misma manera que al puedes decir que límite. O hoy sea, estoy baja, a la semana, 2 semanas más tarde puedes decir, cuidadito todo el mundo porque estoy en mi época de ovulación y aquí todo el mundo a ponerse las pilas, que no tenéis sí, excusa, tíos. total. ¿Sabes? O sea que... Y luego hay algo general que regula todo, que es el placer. Ujú. Eso lo regula todo, en cualquier momento del ciclo menstrual. Absolutamente, tanto cuando estás arriba como cuando estás abajo. Darte placer y activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga del sueño, de la relajación, de la risa, del bienestar, del placer. Y placer no solamente placer sexual, ¿eh? Claro, sí, Placer sí. puede ser darte un baño relajante, placer puede ser comerte un trocito de chocolate pero con toda la conciencia ahí puesta y decir, wow, este es mi momento, esos Sí, sí. lujos que no cuestan dinero, ¿sabes? Ponerte una esencia natural en casa que huela maravilloso y digas, ¡guau! O sea, estoy trabajando, pero estoy disfrutando de esto, ¿no? Y luego, en algunas ocasiones, también es tomar decisiones de vida. Mm. Porque si tu cuerpo, si tu útero duele, es un síntoma. Si tu útero está desarrollando miomas, pólipos, quistes, endometriosis, etcétera, etcétera, hay algo en tu vida que no está funcionando bien. El útero es muy sensible a nuestro estado de ánimo, absolutamente, porque está conectado directamente con la hipófisis. Y la hipófisis es el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano es el instinto. Y esto quiero decir, cuando las místicas, ¿no? decimos conecta con tu instinto, estamos diciendo conecta con tu cerebro reptiliano Claro. y conecta con tu útero, ¿vale? Porque fíjate que el instinto, tanto en el hombre como en la mujer, está directamente relacionado con la sexualidad. Ujú. ¿Qué es lo que haces tú con un animal que quieres domesticar? Lo más fácil y también lo más cruel es castrarlo. Ujú. Una vez que castras a un animal se vuelve dócil y porque pierde las ganas de vivir, pierde las ganas de... Mi perro creo que no está de acuerdo con eso, ¿eh? Pero bueno, ¿Qué? que mi perro no está muy de acuerdo con eso, pero bueno. Bueno, entiéndeme, pierde las Sí, sí, ganas sí, por eso digo, ¿sabes? sí. De lo que pierde las ganas un animal, un mamífero al que se le castra explorar, de conquistar, No es tan ¿sabes? agresivo, ¿no? Eso sí, 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 sí. efectivamente, ¿no? Pero es que a las mujeres, ¿cuánto tiempo se nos lleva castrando? Sí. ¿Entiendes? Entonces, esa castración que creemos que es comportamental o emocional o lo que tú quieras, ese sometimiento al que, vamos, si quieres podemos ahondar en este tema, pero No, creo no, que no. todas sabemos Queremos hablar de lo de que temas de hablamos, fertilidad, ¿no? sí, sí. Todo esto es una castración auténtica en nuestro útero y una castración auténtica de nuestro instinto, o sea, así de claro. Y Quiero, esto es ciencia, esto no es sí, sí. esoterismo. No, 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 para nada. Tengo solo una pregunta antes de que pasemos a que nos hables sobre tu nuevo proyecto y es, y disculpa un poco porque voy a hablar un poco de mí. Yo soy menopáusica desde hace 14 años por culpa de un cáncer de cuello de útero que tuve pues radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, todas las terapias que quieras.
y de hecho este verano he tenido, después de 14 años de que me hicieran todo el tratamiento, lo he pasado muy mal, he perdido muchos kilos porque he tenido que ayunar muchísimo porque tenía el intestino destrozado de secuelas de la radioterapia. O sea, tú imagínate. O sea, me hicieron un TAC y me dijeron que me habían hecho una esterectomía. Y cuando dije, no, a mí no me han hecho ninguna esterectomía, simplemente pues la radioterapia y la braquiterapia. Braquiterapia es que te ponen unas semillas radioactivas en el útero para quemar todo el tumor que pueda quedar por allí, ¿no? Cualquier célula cancerígena que pueda quedar, ¿vale? Pues a resultas de la radioterapia mi útero quedó tan reducido a nada que el TAC mostró que no tenía útero, ¿vale? Entonces, yo la menopausia la he vivido muy bien porque por fin ya no tengo reglas, por fin ya no me puedo volver a quedar embarazada, por fin puedo hacer el amor cuando me dé la gana, si me cuido, si me explico. Entonces, para mí hay algunas ventajas y unos inconvenientes, pero ahora que estás comentando esto, pienso, jolines, yo ya no tengo útero, o las personas por lo que sean, se les ha extirpado el útero, ¿qué podemos hacer para no perder esa conexión que dices, ¿no? Porque ya no la tenemos, esa conexión con el útero que comentas, no existe. Bueno, aquí sí que me voy a volver un poquito esotérica, ¿vale? Es cierto que ese órgano no existe, pero existe ese chakra, Ujú. el segundo chakra, que es el de la creatividad y que está alojado en ese preciso lugar. En el cuerpo femenino, ese segundo chakra está materializado en ese órgano, en el útero, ¿vale? Los hombres no tienen útero, pero tienen también segundo chakra. Ok, entonces sí que puedes conectar con ese instinto de la misma manera que lo podría hacer una mujer con útero, pues moviendo toda esa zona, meditando, llevándole atención, buenos pensamientos, buenas palabras. Algo que yo recomiendo y que sana muchísimo a nivel psicológico, esas pérdidas, porque al final es una pérdida, o sea, te tienes que despedir del órgano bueno, y dar paso a una nueva vida que, como tú dices, tiene muchas ventajas. En muchos sentidos, la menopausia es una liberación para la mujer de Sí, muchas cosas, ¿no? sí. Entonces, no sé, a lo mejor escribirle una carta a tu útero, a tu cuello del útero, darle las gracias y despedirte de él. eh, y puede ser como una manera ritual, ¿no? Porque los rituales simbólicamente para nuestro subconsciente son muy importantes, ese valor simbólico, y te puede ayudar a superar esa pérdida, a superar ese duelo, que puede que lo sientas o que no, y si lo has expresado es porque algo hay ahí, ¿no? Sí, sí. y seguir adelante disfrutando de lo que tienes ahora, ¿no? Claro. Entonces, sí, es curioso porque algunas mujeres en la menopausia, después de pasar una época un poco extraña, ¿no? Porque te Sí, tienes como como al que volver a principio. adaptar a no tener ciclos y cosas así, y bueno, y todo lo que tiene no tener esas hormonas, ¿no? Pero hay muchas que vuelven a recuperar muchísimo su deseo sexual, por eso, porque ahora lo pueden hacer sin miedo, sin medidas, sin tal y cual, entonces sigue estando ahí, sigue estando ahí. Yo para mí, claro, fue, digamos, un precio que tuve que pagar para sobrevivir, ¿no? Digamos, o sea, que el hecho de quedarme... a ver, me gustó mucho, creo que es el libro del cerebro femenino, que habla un poco de esta ruleta rusa, no, de esta montaña rusa, ¿no? Que es iniciar con la menstruación y que de repente la menopausia es
frenar esa montaña rusa, ¿no? Que si ha sido pues, un Dragon Khan de 40 años, no sé, de repente es como o bajarte de un barco, ¿no? De estar no sé cuántos meses en un barco y de repente la tierra firme es como, espera, que esto no se mueve, ¿qué pasa aquí, ¿no? Y claro, si ya la menopausia en muchas mujeres, este bajar a tierra firme pues es duro, pues en el caso como fue el mío, que fue casi de un día para otro, pues fue muy chocante, ¿no? Pero creo que, como comentábamos antes de empezar, creo que todo tenemos que buscarle las cosas positivas, más que nada porque ahí están, ¿no? Y depende de nosotras aprovecharlas o flagelarnos, ¿no? De, es que he tenido cáncer, es que no sé qué. Bueno, pues ya está, sobrevivido y maravilloso Bueno, y vamos. disfruta, ¿no? Y es eso. Rosa, es que en esos casos mejor perder un órgano que perder la vida, o sea, Claro, claro. está, Sí, está sí, clarísimo. sí, Hasta sí, luego, útero. sí, sí, sí. Gracias por todo, pero estoy viva, A mí me, ostras. me fastidió este verano porque la verdad es que lo pasé muy mal, pero cuando me dijeron, ostras, lo raro es que te haya pasado 14 años después, porque esto pasa mucho antes. ¿Qué has hecho para alargarlo tanto? ¿No? Y bueno, pues igual sí que me estoy cuidando bien, ¿no? Pero bueno, cambiemos ahora un poquito de tema porque me gustaría que me hablaras de tu nuevo proyecto, ¿no? Que está más enfocado en el tema de la fecundidad, ¿no? Sí, bueno, pues ahora mismo tengo un proyecto a medias con Esther Santiago, que es psicóloga y creadora de La Voz de la Maternidad. Y hemos unido como nuestras dos técnicas para potenciar la fertilidad. Y así es como se llama el proyecto, se llama Potencia tu fertilidad. Y bueno, y ofrecemos un curso gratuito del que luego hablamos si quieres, Sí, claro. para principios de marzo. Y ¿qué es lo que hacemos? Esther trabaja la fertilidad desde el subconsciente y también con la voz, que esto es muy, muy curioso. Y yo la trabajo sobre todo desde el cuerpo, la conciencia corporal y la meditación. Ujú. ¿Qué es lo que conseguimos a través de esta fusión de los dos métodos? Tanto ella como yo hemos tenido resultados muy positivos en ese sentido, ¿no? En el que de repente las mujeres se quedan embarazadas o sea, quiero decir que ambos por separado son eficaces, ¿no? Ujú. Y siempre teníamos el anhelo de, jolines, si juntamos lo tuyo que es mental con lo mío que es físico, o sea, el resultado va a ser Potentísimo. alucinante, ¿no? Claro. Potentísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin el verano pasado dijimos, venga, lo hacemos ya, lo hacemos ya. Y salió un grupo, lo estamos haciendo online, que además con las circunstancias que tenemos Claro. ahora mismo, pues es lo ideal. Y está funcionando muy bien. Entraron 54 mujeres y hay 3 que ya están embarazadas, quizá alguna más porque hace un tiempo que no hablo con ellas, que es una alegría, pero bueno, también o sea, no está solamente enfocado al objetivo, ¿no? De quedarse embarazada, que esto es muy de clínica de fecundación in vitro, ¿no? Resultados garantizados. Es Ya. que las mujeres que pasan por un proceso de infertilidad, o sea, desde que las etiquetan infértiles o estéril, que es como ya llevo aquí la etiqueta y la mochila, la gran losa sobre los hombros, pasan por un verdadero calvario. O Sí. sea, ahí dimos con un estudio que hablaba de que las mujeres en esos procesos pasan por unos niveles de estrés cercanos a los pacientes oncológicos, o sea, a los Sí. pacientes de cáncer. Sí. Es muy fuerte. Sí. Y lo curioso y triste es que precisamente el estrés va totalmente en contra de la fertilidad. Claro. Porque, claro, cuando estás estresada, precisamente lo que le estás diciendo a tu cuerpo es que no tienes tiempo ni energía
para gestar un No es el bebé. buen momento. Sí. Claro, no es el buen momento. Y de hecho esto es algo que está más que demostrado, o sea, pero demostradísimo, que el estrés influye en la fertilidad, pero es que influye no solamente en los seres humanos, sino hasta en los animales. O sea, cuando se dan unas circunstancias en una comunidad en las que hay dificultades, incertidumbre, falta de alimento, por ejemplo, guerras, cosas así, la natalidad baja de una manera natural. Es un anticonceptivo natural Total, el sí. estrés. Esto lo Pero, estuvimos hablando sí, sí. en una entrevista que le hice. ¿Conoces a Miriam Aladiri? Que es una No, ginecóloga de Extremadura, que es impresionante. Y le hice una entrevista hace un año así, que está en podcast. No teníamos este formato de vídeo. Y estuvimos hablando de esto y le comenté también de que creo que era en Suecia o Noruega, no sé en qué país escandinavo, que antes de empezar un tratamiento de fertilidad in vitro, no sé si era el gobierno sueco o cómo funcionaba el tema, que les enviaban una semana de vacaciones a Canarias. Y no sabíamos y discutíamos las dos porque Miriam sabe mi grandísima afición por la vitamina D y decíamos, no sé si es que fue un chute de vitamina D, que la vitamina D, que te lo recomiendo que lo estudies también porque está muy relacionado con el útero también, ¿no? Un déficit de vitamina D impide que el útero trabaje correctamente. Pues efectivamente. no sé si era la vitamina D o la semana de vacaciones allí en Canarias que oye, que es que bajaban muchísimo la necesidad, ¿no? de tratamientos de fertilidad. Es increíble, sí, sí. Bueno, pues gracias por darme esta noticia, porque no me extraña nada. O sea, no me extraña para nada. Efectivamente, el sol y la vitamina D, fundamentales, y el relajarte, apartarte de todo tu entorno de estrés cotidiano y tomarte un tiempo para ti, para el autocuidado. O sea, eso es fundamental. Fundamental el autocuidado y vuelvo a insistir, el placer. A ver, el estado natural del ser humano es, y de cualquier animal, insisto, porque esto es una cuestión de supervivencia, ¿vale? Es que la mayor parte del tiempo sea tu sistema nervioso parasimpático, el del placer, el bienestar, la relajación, etcétera, etcétera, el que esté dándole las órdenes a tu cuerpo. Pero cuando estamos estresados es el simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de salvarnos la vida en momentos de peligro. Pero si tú estás en un peligro constante, en lugar de salvarte la vida, lo que haces es enfermarte. Y la infertilidad es una enfermedad. Ahora mismo se calcula que un tercio de las patologías de estas de ir al médico, un Sí, sí. tercio de las patologías que hay en este momento proceden del estrés. Sí. ¿Vale? Hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que habla sobre esto, sí, sí, es brutal. Habla a claro, nivel muy técnico, muy científico y sí, tal, sí, sí. pero es exactamente lo que estás diciendo, sí, sí, Claro, porque ella se enciende solamente su sistema nervioso simpático cuando necesitan salvar su vida. claro, Y el resto del tiempo están pastando sí, tranquilamente en la sabana. sí, sí, sí. Pero nosotras estamos constantemente huyendo de un león que en muchísimas ocasiones no existe, Ujú, que solamente existe aquí. sí, Entonces, claro, lo primero es conectar con el placer. A ratos un poquito, o sea, al principio un poquito y después tratar de que ese estado de bienestar sea tu manera natural de ser. Y solamente con eso ya se resuelven un montón de cosas. Entonces, claro, nuestra propuesta va mucho en ese sentido, en el del placer. Y luego en actuar directamente sobre el útero. Es decir, que lo que haces con placer sea beneficiar al útero, tanto a través del movimiento, la conciencia corporal, la meditación, como a través de la hipnosis. Y ahí es donde entra Esther Santiago, ¿no? Trabajando con el subconsciente. Porque el subconsciente es lo que más cerca como de los niveles mentales que tenemos, es lo que está en conexión directa con nuestro cuerpo y es el que le da las órdenes. Y nuestro cuerpo es una máquina
perfecta, alucinante. Me gusta mucho la explicación que da el doctor Escudero, Ángel Escudero, el creador de la noisiterapia, que es anestesia psicológica, ¿vale? Enseña a la gente a anestesiarse a sí misma. Ángel Escudero, me lo tomo. Ángel Escudero, valenciano, todo un personaje. Ha hecho más de 100 operaciones quirúrgicas con anestesia psicológica, sin anestesia química, ¿vale? Enseñando a sus pacientes a anestesiarse a sí mismos. O sea, imagínate lo poderosa que es la mente. Sí, sí, sí. Él lo que dice es que... Se lo preguntaré. Mi vecino es el presidente de la Sociedad Española del Dolor y se lo preguntaré. Seguro que lo conoce. Seguramente. Bueno, lo que él dice es que nosotros tenemos nuestro cuerpo es una máquina perfecta, lo compara con un coche. Claro, sí. Y nuestra mente es el conductor. En nuestro caso, yo añadiría a esto, nuestro subconsciente es el conductor. Sí, ¿vale? más bien, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina? Obedece a la mente subconsciente. Entonces, el doctor Escudero dice, tú imagínate que tú vas conduciendo un coche por una carretera recta y pegas un volantazo y el coche se sale de la carretera y tienes un accidente. Dice, ¿el coche ha tenido un accidente porque funcione mal el coche? No. El coche ha tenido un accidente porque le has dado una orden errónea. Entonces, empieza a darle las órdenes correctas a tu cuerpo y funcionará como tiene que funcionar. Y búscate una carretera más amplia. Claro, claro, ¿no? Entonces, sí. esto no se trata de curar en términos médicos, en los términos médicos que nosotros tenemos en la cabeza, sino retornar a tu estado natural de salud, jolines. Sí, sí. No, y además cada vez se está encontrando más lo del segundo cerebro, ¿no? Que está en nuestro intestino, cómo están relacionadas, cosas que antes pensábamos que eran muy esotéricas, ¿no? Como decías tú, pero se está encontrando pues cuál es la conexión realmente científica, ¿no? Claro, científica, pero es que mira, ¿sabes qué pasa? Es que esto siempre ocurre, que la mayoría de los investigadores en este sentido toman al hombre como modelo. No me refiero al hombre como ser humano, sino al hombre, no a la mujer como no, modelo. sí. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, el sistema vagal, el sistema parasimpático, que también se llama el sistema vagal, conecta con nuestros órganos internos a través del nervio vago. Y el nervio vago controla nuestro sistema digestivo, ¿vale? Está conectado a esa red neurológica que hay cerca de nuestro estómago, intestino, todo eso, pero es que baja un poquito más para abajo, ¿vale? Y en nuestro caso es evidente, está nutriendo a un músculo que es el útero. Entonces, el trabajo que yo realizo concretamente es conectar el útero con ese sistema vagal. De muchas maneras. Y ahí es cuando empieza a trabajar mejor. Y luego eso digamos a nivel neurológico, ¿vale? Pero luego existe otro aspecto que es meramente estructural. Quiero decir, nuestros órganos en nuestro cuerpo no están puestos, no están colocados al azar. No es como, bueno, pues aquí voy a colocar un hígado, aquí voy a colocar el corazón, aquí le pongo el útero, las tripas y tal. Y no, para nada. Porque para que un órgano funcione bien, tiene que estar bien nutrido por el sistema circulatorio y bien conectado con el sistema nervioso. Entonces, cuando hay, esto lo saben los fisios y los osteópatas perfectamente, que cuando hay un bloqueo, cuando hay tensión, cuando deja de haber movimiento libre en un órgano, ahí se produce una patología, ¿vale? Deja de funcionar correctamente. Y en concreto, el útero, bueno, debido a muchísimas circunstancias, como te decía, de estilo de vida, posturales, etcétera, etcétera, pues no está bien colocado. Tiene tensiones porque el útero está unido a la pelvis y al suelo pélvico por un sistema de fascias y de ligamentos, ¿vale? Entonces, si hay alguna asimetría, algún bloqueo en la pelvis, esas fascias y ligamentos entran en tensión. Si el suelo pélvico no tiene el tono que tiene que tener,
esas fascias y ligamentos están flácidas, ¿vale? Entonces al útero no le llega la nutrición que requiere a través del sistema circulatorio y tampoco le llega la conexión que tiene que tener con el sistema nervioso, ¿vale? Y el otro día me hizo una entrevista una ginecóloga, Vanessa Parra, la doctora Vanessa Parra, y cuando le contaba esto me decía, claro, dice, ahora lo entiendo, porque uno de los medicamentos que le damos a las mujeres que tienen problemas de fertilidad es un medicamento que aumenta el riego sanguíneo al útero. Ajá, claro. Claro, porque le llega menos riego sanguíneo al útero. Sin embargo, esto se puede conseguir también sin medicamento, dándole movilidad a la pelvis y dándole, por tanto, desbloqueando todas las tensiones que hay en esos ligamentos y fascias y músculos que hay en la zona. ¿Para qué? Para que el útero se coloque en su sitio y le llegue lo que tiene que llegar. Claro. Y así Entonces, funciona mejor. ¿crees, por ejemplo, la idea esta que ahora hay más despachos o mesas de despacho que son para estar de pie, no estar tantas horas sentados? ¿Tú crees que esto puede facilitar también? Mira, ¿O se me ha ocurrido ahora así sí, de repente? sí, por No sé. supuesto. Claro, uno de los grandísimos enemigos de la fertilidad son las sillas. Mira, esta frase la tenemos me la voy a extraer de aquí y la vamos a poner en un post en Instagram. Uno de los grandes enemigos del útero son las sillas. Fíjate que cada vez hacen las sillas más altas. Sí. Nuestras mesas son demasiado altas y además pasamos demasiado tiempo sentadas y sentados. Los hombres también, a ellos también les perjudica. El sedentarismo es algo espantoso. ¿Qué es lo que produce una silla alta? Que no te puedas sentar con la pelvis en neutro. Tendría que explicar esto Vale. un poco más técnicamente. Vale. Que la pelvis esté en retroversión, estés con la columna en C, ¿vale? O sea, así como para atrás. ¿Sí? Ya, eso es lo que hace, ¿no? Dice que no tendría que estar Sí, así, eso es lo que tendríamos que estar produce más. sentarse en una silla demasiado alta. Vale. Ya la has fastidiado, porque ya estás machacando el útero y fastidiándolo. Otro aspecto, por ejemplo, ¿no? Voy a dar 3 tips. Cruzar las piernas. Sí. Es tan femenino y tan bonito. Error, No. porque eso lo que causa es asimetrías en la pelvis. Y luego produce problemas de infertilidad, problemas en la menstruación y problemas en el parto, porque en el parto el tener la pelvis lo más simétrica posible y el suelo pélvico también lo más simétrico posible y todo lo que hay alrededor ayuda a que el bebé haga el giro que tiene que hacer. Pero si hay algo que tira por ahí, entonces el bebé no gira como debe de girar y adopta posiciones que son difíciles y la vale, idea está de ya estar tenemos el sentada problema. en la pelota cuando estás embarazada, que usan muchas mujeres, ¿eso es adecuado o al final tampoco? La pelota es maravillosa. O sea, pon una pelota en tu vida. Ya. Entonces, la puedes sustituir, hombre, a ratos por tu silla de despacho. Escoge sillas más bajas en las que puedas tener la pelvis en neutro. Si la silla es demasiado alta o si no consigues estar en neutro todo el tiempo, pon tus isquiones, los huesos de sentarse, las posaderas, en el borde de la silla para que tus pies lleguen cómodamente al cuerpo y tu pelvis se libere y puedas bascularla hasta que se coloca Yo uso un en su taburete sitio. para poner los pies. También, esa es otra manera. Usar un taburete que te suba los pies, por lo tanto las rodillas, para que tu Sí, mis pelvis no rodillas tenga... siempre están por encima de mi culo, siempre. No me Eso gusta es. estar de otra manera, tengo que estar Muy siempre bien, así. claro, claro. Y tener las piernas separadas, que esto es una cosa muy fea, pero cuando juntas las piernas, si quieres hazlo ahora, tu pelvis tiende a bascular Sí, en retro. sí, ¿Vale? Pues o sea, sentarse espatarrada en una silla baja, perdonadme la sí, lo expresión, que hay. que es que soy andaluza, algunas veces me sale. Entonces, sentarse espatarrada en una silla baja como si fuese una cantadora de flamenco,
que es lo que hemos hecho toda la vida las mujeres. Por eso las mujeres siempre han llevado faldas muy anchas. Luego, por otro lado, te ponían un corsé y te jodían la vida. Sí, pero... sí, bueno. ¿Vale? Si no te fastidian por un lado, te fastidian por el otro. Sí, Pero bueno, sí. ahora que tenemos este conocimiento, pues eso, espatárrate. Siempre las mujeres tradicionalmente se han sentado en sillas bajas. Ahora no, y creo que ese tema es por una cuestión de estatus. La taza del váter es demasiado alta también. En fin, bueno, es que no, nuestro entorno no está diseñado para nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no está diseñado para estar sentado. Porque si estuviese diseñado para eso, tendríamos alguna estructura dentro de nuestro cuerpo que nos permitiera sentarnos de esa manera. Claro. Claro, no pero sin embargo nos sentimos como más, lo único que sí que nos sentemos pues como más cómodos, ¿no? Cuando nos sentamos, ¿o es por costumbre esto? Es por costumbre, fíjate que depende de los países, o sea, países menos desarrollados industrialmente, su posición de descanso es en cuclillas. Miccionan y defecan en placas turcas, que básicamente es una placa como de ducha con un agujero grande. Que esa es la manera fisiológica de hacer pis y caca. Pues claro, vamos, hacer pis y caca en el campo se hace así. Sí, estar inclinado, sí. Entonces, claro, perdemos, mira, hacer sentadillas profundas, que es eso, es algo que hemos perdido completamente y que es muy saludable, muy saludable. De hecho, leí en una ocasión un estudio que lo estoy buscando como loca y no lo encuentro, que alarga la vida. Sí. Supongo para lo que decías de la pelvis, al hacerla más ancha y sujetar mejor, ¿no? Los órganos. Por muchísimos motivos, pero el estudio decía que las personas que eran capaces de hacer X número de sentadillas en un minuto tenían una esperanza de vida más larga que las que hacían menos, ¿vale? Más o menos venía así, era como un estudio de estos a largo plazo. Claro, pero es que esto es lógico porque nosotros estamos diseñados para hacer sentadillas. Claro. Date cuenta, yo siempre hablo de la troglodita, ¿no? Suelo hablar de la embarazada troglodita porque hago mucha preparación al parto. Pero bueno, la mujer troglodita, ¿qué hacía? Recolectar, con lo cual se tenía que agachar a coger bayas, raíces, etcétera, etcétera. Y probablemente pues estaba agachándose y levantándose muchas veces. ¿No? Ahora pues ya no lo hacemos. Ya lo hemos perdido todo esto. También se subían, escalaban, se subían a árboles, que eso también moviliza muchísimo la pelvis. Bueno, ahora tenemos escaleras que también tienen beneficios, sub y baja escaleras. Bueno. Moviliza tu pelvis, baila. Sí, qué bien. Todas esas cosas. Y todas esas cosas te conectan con el bienestar. Porque el bienestar físico es un atajo a todo lo demás. Es un atajo a la mente y es un atajo a las emociones. Cuando tú te mueves, te sientes mejor. De hecho, el tratamiento más eficaz para la depresión, fíjate, es hacer ejercicio físico. Y en concreto hay una práctica que es súper sencilla, que es caminar deprisa, inspirando en 4 pasos y exhalando en 4 pasos. O sea, mientras vas caminando. Y hacer eso un cuarto de hora todos los días cura la depresión. O sea, anda, qué bien. Más que... terapias... esto creo que era Cathy Kendall Tackett, que es una IBCLC psicóloga y vaya, una crack, también lo comentaba, que es eso, que según cómo se haga el ejercicio físico, pues es una de las herramientas más naturales, ¿no? y más eficientes también, ¿no? Sí, mucho mejor que cualquier pastilla. De hecho, no hay ningún tratamiento farmacológico para la depresión que supere al placebo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Es que ahora no recuerdo a qué hora hemos empezado, no sé, pero yo creo que ya llevamos más de 1 hora.
No sé si quieres que comentemos algo más o ya hemos hablado bastante o quieres hablarnos más de este curso que estáis preparando, que vais a hacer. Primero dices una versión más gratuita y luego ya más... Cuéntanos un Sí, poco cómo va a funcionar bueno, esto. yo os animo a inscribiros en el curso gratuito Potencia tu fertilidad, que será online en la semana del 2 al 7 de marzo, que tú me haces el favor, ¿verdad, Rosa?, de dejarles un enlace para Sí, la sí, lo página pondremos aquí, sí. de inscripción. Y bueno, pues para todas las mujeres que están teniendo dificultades para quedarse embarazadas, que hay muchas cosas que pueden hacer, aunque ya lo hayas probado todo, seguro que no has probado esto, seguro ¿Qué que vas a no, y perder? es, Al no tienes contrario, nada tienes que, mucho que ganar. tienes mucho que ganar, sobre todo en el curso gratuito no tienes absolutamente ninguna inversión que hacer y te vas a llevar muchas herramientas que te van a servir ya Gracias. directamente. Y, y, luego sí es cierto, tenemos un programa más amplio, ¿no? Este curso gratuito es como introductorio a ese programa de acompañamiento de 3 meses para mujeres que quieren adquirir todas nuestras herramientas, ¿vale? Y se lo presentaremos al final del curso. Qué bien. Y Pues más sorpresillas que hay por ahí. vale, vale. Pues pondremos un enlace aquí para que se vea y luego en la web también para que puedan pinchar, ¿vale? Para que puedan apuntarse a este curso gratuito y que si les gusta, pues luego se apunten al curso ya más largo. No sé si te gustaría comentar algo que no te haya preguntado, pero hemos hablado de muchas cosas. Uf, hemos hablado de muchas cosas. Me gustaría un día hablar sobre el parto. Sí, sí, Eh, esto me he quedado unas por, cuantas preguntas por aquí, pero como hemos hablado de todo lo demás, ha sido muy... porque hay muchas alumnas mías que han conseguido tener partos indoloros y algunas que han tenido partos placenteros también. Y en concreto la última mujer que me regaló su testimonio me dijo que su parto fue un 80% placer. Qué Y es maravilla. algo maravilloso, o sea, que Yo se la pueda verdad es que vivir el parto de esa manera. la gente no se lo cree, pero yo he estado en un parto orgásmico, no el mío, no ninguno de los míos, pero sí de una amiga que fue una de las primeras ocasiones que acompañé a Inma Marcos, a una matrona pionera en partos domiciliarios, y fue una de las primeras veces que la acompañé como doula. Y la verdad es que en alguna ocasión fue en plan, no tendrías que estar aquí. Estas sensaciones que hay, ¿no?, entre la pareja son demasiado íntimas, ¿no? Porque estaba teniendo un parto realmente muy, muy, muy bueno. O sea, eso orgásmico, o sea, estaba teniendo un orgasmo y fue una Maravilloso. pasada, fue increíble, ¿no? Y, bueno, es que tenemos que hablar un día del Sí, placer en el parto, sí, porque va más allá del placer sexual, quiero decir. sí, sí, No es trivial no, el que la naturaleza haya programado al cuerpo de la mujer para que demos a luz a través de un orgasmo. sí, sí, Porque en realidad no es la mujer la que necesita tener un parto orgásmico, es el bebé el que necesita tener sí, un nacimiento orgásmico. sí, sí, ¿Vale? Y sí, ahí radica sí, la radical diferencia que hay de nacer de sí, una manera y de nacer de otra. Y fíjate que el parto, por ejemplo, de esta mujer de la que te hablo, que se llama Ala, empezó muy mal y se pudo torcer muchísimo, muchísimo. Empezó con una rotura de bolsa espontánea y con unas contracciones que no se ponían en marcha hasta que se dieron cuenta de que el bebé estaba girado de revés. Y gracias a una maniobra que les expliqué, lograron girar al bebé de una manera muy fácil y todo lo demás fue, ya os digo, 80% placer. Así que qué bueno. es que hay que Otro aprender. día, tenemos que quedar otro día para hablar de partos. Os animo a conoceros, que nuestro cuerpo Sí, es algo alucinante, nuestra maravilloso. mente tiene un poder increíble. O Y otra sea, cosa, te animo también a que hagas algo para chicas jóvenes que tienen pues, dolores de menstruación, que lo pasan muy mal, ¿vale? También
¿Algún curso, alguna Sí, sesión o bueno, algo así? ¿O ya tengo un tienes? ciclo, que ¿Sí? se llama el ciclo de meditaciones de la luna llena, que está abierto a todas las mujeres Perfecto. de cualquier edad. Y también os lo recomiendo. Luego, si quieres, también te paso el link para que lo Vale, compartas. Y ese es vale, vale. para todo el mundo. Y, Estupendo. y bueno, que todo este proceso de autodescubrimiento, ¿no? Al final te lleva a cambiar tu vida y a tomar Claro, decisiones diferentes y claro. a vivir desde otro lugar. Sí, 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 sí. Hemos venido aquí a disfrutar. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Aisha. Ha sido maravilloso poder hablar contigo. La verdad es que te conocía poco, pero bueno, tenemos que trabajar más juntas porque me lo he pasado muy bien. Y muchas gracias también a todos y a todas por asistir o vernos ahora en diferido, ¿no? Y eso, y recordad, suscribiros si queréis volver a ver este webinar o acceder a todos los anteriores en crianzanatural.com/podcasts.sp. Y nada, si estás embarazada o tienes ya niños o niñas o trabajas con ellos, no te los puedes perder. Cada jueves tenemos una nueva e interesante entrevista. Visita nuestras redes sociales para saber quiénes tendremos esta semana. Gracias, Aisha, y gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, gracias infinitas, lo he disfrutado mucho. Un beso. Chao.